seguiremos escuchando tu voz, hablando a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor Jesús, esta noche. Gracias por tu fidelidad y tu bondad. Gracias porque podemos recibir de ti multitud, Señor, de perdones. Tú cubres multitud de faltas, Señor, y nosotros hoy te damos gracias por ello. Bendice nuestra vida, Señor, bendice nuestro espíritu, nuestra alma. Seamos prosperados por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a bendecir tu nombre y aprender de ti en este tiempo, Señor, y poder volver a los orígenes, Señor, volver a esas sendas antiguas, Padre, donde podemos ver tu gloria, Señor, y aprender de esos principios tan poderosos que tú has dejado en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, y pedimos que tú bendigas a los que están también en transmisión, Señor. Derrama tu gracia sobre ellos, derrama tu espíritu en sus corazones y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu poder y tu autoridad. En tus manos estamos el día de hoy, Señor. Amén. Tome sus asientos esta tarde. Es hermoso estar en la casa de Dios, bendecirle a Él, honrarle a Él y poder reconocer que es por su gracia que estamos aquí y que Él es el Dios que perdona multitud de errores, multitud de fallas. Y en este tiempo estamos convencidos de eso firmemente, que Dios va a cumplir cada una de sus promesas y que Dios va a cumplir también y que va a derramar su bendición sobre aquella iglesia que sabe caminar en sus propósitos. Y nosotros estamos en este tiempo haciendo remembranza en toda esta semana de lo que es el sacrificio de Jesús. Muchas iglesias acostumbran esta temporada pues dar un énfasis muy fuerte a lo que es la semana de Pascua. Nosotros como iglesia hemos creído que hay tres verdades que están siendo desconocidas por la iglesia actual. Las nuevas generaciones de cristianos no están tomando el énfasis correcto a lo que es el elemento de el Espíritu Santo, la palabra de Dios y también la sangre de Cristo. Y por eso nosotros comenzamos esta miniserie que le hemos llamado Preciosa Sangre, con el fin de poder reafirmar esos conceptos que tienen que ver con el poder de la sangre de su cruz. El día martes comencé a hablar sobre esa primera parte. Si me ayudan ahí arriba poniendo la presentación, por favor. Ese concepto de la sangre de su cruz, que está marcado claramente en Colosenses 1:20, que dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y luego dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recordemos lo que dijimos un poquito el día martes, que el apóstol Pablo habla de la sangre de su cruz. Y dijimos que la cruz tiene dos elementos importantes: una línea vertical y una línea horizontal. De ahí partimos para hablar de dos tipos de sangre, por así decirlo. Y no es que existan dos tipos de sangre, sino en realidad son dos beneficios o dos maneras en las que la sangre de Cristo se revela a nosotros. De hecho, hoy vamos a aprender una tercera manera en la que Él se revela hacia nosotros. Dijimos que la sangre horizontal representa la sangre humilde del Señor, por así decirlo, y hablamos de la línea vertical, que esa línea vertical habla o representa precisamente esa sangre exaltada que el Señor Jesús pues derramó sobre cada uno de nosotros. Quisiera pedirle, se me va a acabar la batería de esta computadora. Esperemos que me alcance. No me di cuenta que no tenía batería. Y bueno, vamos a intentar que nos pueda durar la pila los minutos que necesito. Y si no, le voy a pedir, si está por ahí mi esposa, si me hace un cambalache y me da la otra computadora. Yo espero que sí me dure. Ya si no me dura, pues vamos a tener que, yo creo que mejor si cambiamos. Ponemos la de ella. Y entonces al hacer esa remembranza de la sangre exaltada, en ese tiempo estuvimos hablando sobre esa sangre
que tiene que ver mucho con el asunto de que es la sangre que te va a levantar. Hablamos un poquito, muchas gracias. Hablamos un poquito sobre una verdad que tiene que ver con que la sangre de Jesús nos llama. Fuimos atraídos por la sangre de Jesús, gracias mi amor. Fuimos atraídos por la sangre de Jesús, fuimos bendecidos por esa sangre. Y hoy quiero hablar de otra manera en la cual el Señor se revela a nosotros, y es a través de la sangre del Cordero, la sangre humilde de su cruz. Hablamos de esa sangre que es la que trae a nosotros ese poder, esa autoridad cuando estamos sometidos bajo poderes a veces de las tinieblas que quieren someter nuestra vida, pero en Cristo somos más que vencedores. Hablamos de la sangre exaltada de su cruz, esa sangre que a nosotros nos da esa bendición de poder ser levantados. Y le repetí hace un ratito, esa sangre que nos llama, esa sangre que es la que nos atrajo hacia Él, es esa sangre maravillosa que tiene tanto poder para levantarnos, y hoy en día precisamente hace tanta falta que tú y yo podamos ser levantados. Hoy quiero cerrar esta parte porque creo con todo mi corazón que es necesario aprender otro beneficio que produce la sangre de Cristo. Y vamos a hablar ahora de la sangre del Cordero. ¿Qué es la sangre del Cordero? Por muchos años, por siglos podríamos decirlo, los judíos fueron enseñados por el Señor a ofrecer sacrificios de animales. Y uno de los animales que ofrecían, por así decirlo, el sacrificio más sublime que ofrecían, porque los israelitas ofrecían bueyes, carneros, machos cabríos, ofrecían tórtolas, palominos y ofrecían la sangre. Pero había un momento donde una vez por año se ofrecía un sacrificio por expiación, el holocausto, que se ofrecía una vez cada año, y de la cual ya hablamos un poquito en las veces anteriores sobre el asunto de que cuando Israel era aceptado su sacrificio, el sacerdote salía y cantaba esa canción, esa melodía de Números 3, dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y Jehová ponga en ti paz. Y todo eso le demostraba a Israel que ellos tenían un año más para poder tener el favor de Dios. Y por eso se hizo necesario después que viniera un cordero, pero sin mancha, un cordero perfecto, un cordero inmolado, que el mismo Isaías lo revela, que el mismo Apocalipsis, después todavía en el libro de Apocalipsis vemos todavía la figura del cordero. Yo quiero hablar esta tarde de la sangre del Cordero, porque estoy seguro que esa sangre no es una sangre, no es la sangre exaltada, va más en la línea de la sangre humilde, pero es la sangre humilde la que te va a llevar a la exaltación. Tú no puedes buscar exaltación si primero no tienes humillación. Pero hoy en día el ser humano ha torcido el camino y primero busca la exaltación y rechaza la humillación. Y al hablar del concepto de humillación, no estoy diciendo que seamos pisoteados en nuestra dignidad, no, nada que ver, sino la humillación o la humildad tiene que ver con una dependencia total en Dios. Y al ser humano actualmente no le gusta depender de Dios, y la sangre del Cordero nos va a llevar, si es que dijimos el día martes que la sangre exaltada de Jesús nos habla, yo podría decir que la sangre del Cordero nos lleva de la mano a otro nivel, un nivel que no cualquiera va a poder tener, porque es un nivel que para el mundo le parece locura. Y quiero que vayamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Estamos hablando de finales. Recuerde que Génesis son orígenes y Apocalipsis son finales. Bueno, Apocalipsis dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron.
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Para quién? Para el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Recuerde que el día martes hablamos y dijimos que la sangre de Jesús se revela de una manera y la sangre de Cristo se revela de otra. La sangre de Jesús es la sangre humilde, la sangre de Cristo es la sangre exaltada. Bueno, pues aquí viene la autoridad del Cristo glorificado. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero entonces, después de hablar del cordero, después de hablar del dragón, después de hablar de Miguel y sus ángeles, porque es una batalla espiritual en los cielos, una batalla que se libró donde Satanás fue derrotado. Satanás es el dragón. Recuerde cómo Satanás también evoluciona. Satanás comienza como serpiente antigua en Génesis, pero en Apocalipsis termina como dragón. Satanás también evoluciona. Dios no evoluciona, pero en el Génesis lo vemos como un cordero y al final lo vemos como un león. Bueno, pero el punto aquí es, y en el que me quiero centrar hoy, es en el versículo 11. Dice: y ellos, ¿quiénes ellos? Ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es otro poderoso misterio, o ministerio más bien, de la sangre. Porque la sangre tiene autoridad, la sangre es poderosa, y yo sigo creyendo en la sangre de Cristo. Hoy en día el mundo rechaza esa sangre. Hoy en día el mundo no considera que la sangre sea algo importante. De hecho lo consideran como algo extraño, aún hasta como algo místico, gracias, como algo que no es adecuado a la época actual. Vivimos un mundo tan intelectual, tan razonador, que de repente les estuve hablando el día martes sobre aquel libro de John Stott, La Cruz de Cristo. Dice que cuando él comienza el prólogo de este libro, él dice que años atrás había dos grandes escuelas de pensamiento, o universidades o organizaciones que estaban queriendo dictar el asunto de ¿cómo le llaman esto? De la teología, o regir o poner una postura correcta en la teología del siglo XXI. Y entonces John Stott dice que se acercó con ellos y les dijo: bueno, a ver, vamos a dialogar, porque eran dos grandes escuelas de pensamiento que se querían fusionar. Y entonces John Stott le dice: ok, yo solamente quiero preguntarles algo, porque dice que ellos tenían dudas si se unían o no se unían, porque esa escuela que quería unirse con ellos, o ese tipo de teólogos, habían sido considerados como teólogos muy liberales. O sea, porque hoy en día tenemos que entender que hay teólogos muy liberales en la manera de escudriñar la escritura, y que algunas cosas las filtran en un nivel muy alto, y entonces de repente aceptan cuestiones que antes no aceptábamos, pensando y diciendo que es una escuela de pensamiento diferente, que hemos evolucionado, que no tenemos que ser tan tontos. Así de alguna manera lo expresan. Y entonces John Stott les pregunta: yo solamente quiero preguntarles, para ustedes, ¿qué tan esencial es el misterio o el ministerio de la sangre de Cristo? ¿Qué tan trascendental es para su organización la sangre de Cristo? Y dice que uno de ellos le respondió: bueno, para nosotros es importante el asunto de la sangre de Cristo, pero no es trascendental. Entonces John Stott dice que dijo: ok, muy bien, esa es la respuesta que yo estaba buscando, porque yo no me voy a unir con alguien que no considera la sangre como algo importante. Porque hoy en día tal parece que se ha perdido ese poder de la sangre de Cristo. Y cuando hablo de la sangre de Cristo, yo estoy hablando de toda la expresión de la sangre de Cristo. No solamente el asunto pentecostal, porque seamos realistas, los que más usamos el concepto de la sangre de Cristo somos los pentecostales.
Nuestros abuelitos nos enseñaron que clamáramos la sangre de Cristo. Y que si venía el ladrón, tú solamente dijeras: la sangre de Cristo tiene poder, y pum, tú sabías que el ladrón iba a botar por allá. Pero esa es solo una parte del poder de la sangre. Quedarme solo con eso es quedarme solamente con una parte mínima de lo que representa la sangre de Cristo. De hecho, yo estoy seguro que podría yo estudiar la sangre de Cristo por un año completo en la iglesia, y le aseguro que no podríamos terminar, porque el ministerio y el misterio de la sangre de Cristo es tan poderoso y tan relevante para la época actual. Pero hay una iglesia que lo está rechazando porque no lo consideran adecuado. Pero ¿sabe por qué no lo consideran adecuado? Porque muchas veces el principio o las enseñanzas de la sangre de Cristo no son adecuadas, digo entre comillas, para la época actual. La gente actualmente cree más en la autosuperación, cree más en que si tú puedes lo vas a lograr, cree más en el pensamiento positivo. Piensa lo positivo y lo vas a atraer, cuando la Biblia nos habla de cosas diferentes. Y la sangre de Cristo es uno de esos temas trascendentales que aparece desde el Génesis hasta Apocalipsis, y que está mezclado, interrelacionado en toda la Biblia. Nunca vas a poder leer la Biblia y no vas a encontrar algo que se refiera a la sangre del Cordero. Y aquí dice que ellos, al final de todo, nos enseña que hay alguien que venció y que lo hizo a través de la sangre del Cordero. Al final, solo la iglesia que saldrá victoriosa en todas las pruebas es la iglesia que supo aplicar el principio de la sangre a su vida. Y por eso mi preocupación este día. Todo el mundo puede hablar hoy y parece de repente, no sé, a lo mejor por eso no soy tan tradicional en esos conceptos, porque hoy hay iglesias que el jueves, el día lunes es esto, el día martes Jesús hizo esto, el día miércoles hizo esto, hoy jueves todo el mundo celebra la Santa Cena, ¿no? Porque es el día que Jesús la llevó a cabo. Muy bien, yo estoy de acuerdo en todo eso, pero yo quiero ir más allá. O sea, eso ya lo puedo repetir cada año. Yo vengo de una iglesia donde todos los años era lunes. Cuando era Semana Santa ya sabíamos los pequeñines, cuando yo era pequeño, que todos los días de Semana Santa teníamos que estar en la iglesia, desde el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y el día para mí más se lo voy a decir, se lo voy a confesar, porque si no se lo confieso no voy a sanar. El día más frustrante para mí era el día viernes, porque yo sabía que iba a haber, si de por sí una predicación era larga, ahora 7 predicaciones, hermano. Yo lo pensaba y decía: ay, es viernes, 7 predicaciones. Y luego yo preguntaba: ¿quién va a predicar o quién va a dar las 7 palabras? Porque ya sabía que mínimo empezábamos a la 1 de la tarde y eran las 6 de la tarde y todavía no terminábamos las 7 palabras. Y parece que la iglesia se habitúa a eso. Pero yo quiero hoy que veamos lo que implica para nosotros ese poder central de la sangre de Cristo. Porque el centro de todo, y no solamente lo recordamos una vez cada año, en esta iglesia hemos aprendido que la sangre de Cristo es lo central, es la esencia de nuestra vida. Si no tenemos la sangre, hermano, no tenemos nada. Y yo te voy a decir algo: puede ser que hoy aquí en este lugar, los que están aquí en la congregación, los que están escuchando la transmisión, puede haber gente que todavía no ha obtenido los beneficios completos de la sangre de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque los desconoce, porque no sabe lo que es la sangre. Vuelvo a repetir, casi la mayoría tenemos la idea de que hablar de la sangre es decir: bueno, si el ladrón viene, si viene el temblor, si viene la enfermedad, pues la sangre de Cristo tiene poder. O sea, con eso nos hemos quedado. Y hay cosas más profundas en relación con la sangre. La sangre de Cristo y la sangre del Cordero particularmente es la única sangre que conquista y subyuga a Satanás. Por eso le leí lo que dice anteriormente Apocalipsis 12.
porque habla de una guerra y al final termina diciendo que esa guerra solo se va a ganar cuando tienes la sangre del Cordero. Entonces es muy importante que sepamos en realidad cómo poder usar y cómo poder aplicar la sangre del Cordero a mi vida, porque esa sangre conquista y subyuga los poderes de las tinieblas. Si tú no has podido conquistar, tal vez es porque no tienes la sangre de Cristo y menos has aplicado la sangre del Cordero. Hoy en día hay gente, hay cristianos, hermano, que son cristianos de papel, se caen a cada rato. Viene el problema y ya están todos tristes allá achicopalados en su casa. Ya no quieren venir a la iglesia porque el sistema, el mundo, aún los hermanos los han tratado mal. ¿Sabe? No han aprendido a conquistar a través de la sangre preciosa del Cordero, porque la sangre del Cordero acaba con el dragón. Y eso es poderoso, hermano. El dragón es una figura muy particular de Satanás. Así como la serpiente se enreda, el dragón no es una figura mitológica, es una figura de Satanás. Y el dragón lanza fuego de su boca. ¿Y cuántas veces con palabras somos acabados? ¿Cuántas veces alguien nos dice algo y lanza el aliento del dragón y porque ni siquiera está sucediendo, pero ya nos lanzaron el aliento del dragón? Y sabe, en esta época el aliento del dragón está sobre toda la iglesia. La iglesia está atemorizada porque alguien dijo que iba a pasar esto, que iba a pasar aquello, que iba a pasar más allá, y el aliento del dragón fue soltado. Ni siquiera sabemos si está ocurriendo, y en realidad la iglesia ya está sometida por el aliento del dragón. Pero ¿sabe por qué? Porque esa iglesia no ha entendido el poder de la sangre del Cordero. Que le estoy moviendo, ¿verdad? ¿Qué beneficios me otorga la sangre del Cordero? Quiero decirte que esta sangre esté del ámbito de la humildad, pero como te digo, es la sangre que te toma de la mano y te va encaminando hasta llevarte a la sangre exaltada. Te lleva de la línea horizontal hacia la línea vertical. Como te digo, así como la sangre del Cordero, así como con la sangre exaltada habla, y nos habló esa sangre, y el día martes terminamos orando por nuestras generaciones, por nuestra salud, diciendo: la sangre un día les va a hablar y ellos van a ser atraídos. De hecho, mucha gente ya escuchó el mensaje de la sangre de Cristo, pero todavía no han venido allá. Pero hoy un día la sangre del Cordero, así como la sangre exaltada habla, la sangre del Cordero te lleva de la mano. La humildad de esta sangre. Levítico capítulo 3 versículo 7 dice: si ofreciera cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová. Les digo que uno de los elementos primordiales de las ofrendas es el cordero. Ahora, ya aprendimos hace como 2 años sobre todo la sangre de los diferentes animales, sangre de bueyes. Me acuerdo mucho que cuando hablamos de sangre de bueyes, hablamos de una sangre que se renueva y que diariamente tenemos que aplicarla a nuestra vida. ¿Sabe por qué muchos cristianos, muchos servidores se cansan? Porque no han aplicado sangre de bueyes a su vida. Porque la sangre de bueyes habla de un animal que va avanzando constantemente, que todo el día puede hacer las mismas vueltas y no se cansa, porque se renueva sus fuerzas. Cuando la Biblia habla de que ofrezcamos sangre de bueyes, está hablando de una sangre que nos renueva. Pero luego también me acuerdo que cuando hablamos de la sangre del Cordero, dimos algunos elementos que yo considero hoy necesario recordar. Para empezar, tengo que decir que la palabra cordero en el hebreo es significativa, porque había diferentes clases de corderos. De hecho, hasta había corderos con cuernos. ¿Sí? Entonces, un cordero con el cual vamos a asemejarnos para poder tener el poder de la sangre del cordero, no es cualquier clase de cordero. Es un cordero que en el hebreo es la palabra kesep. Y que la palabra kesep se traduce como asirse o arraigarse o poner un lindero. Y tiene que ver con un cordero de 1 año, o sea, un cordero joven. Un cordero, así como Jesús fue ofrecido
en sus años de juventud, por así llamarle, así el cordero que se ofrecía para el holocausto, para la expiación, era un cordero que tenía que tener solo un año de nacimiento. O sea, no tenía que ser un cordero viejo, tenía que ser un cordero joven. Algunos le llaman un cordero niño, un cordero inocente, un cordero sin mancha. Es la palabra que pero esa palabra significa alguien que se agarra. Ahora, yo necesito entender esto desde el comienzo, porque yo necesito aferrarme a este principio y aferrarme a la sangre del cordero. Ahora, ¿qué tiene que ver con el cordero? El cordero habla de sumisión, humildad y obediencia. Tres elementos que todo mundo conocemos que debe tener un cordero. Los repito: sumisión, humildad y obediencia. Por eso le digo que no cualquiera aplica la sangre del cordero a su vida. ¿Qué tan sumiso eres? ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tan obediente eres? Y tú dirás: sí, hermano, yo obedezco y soy sumiso con Dios, soy obediente con Dios, soy humilde con Dios, pero en realidad tienes que entender que la sumisión es algo que debes practicar correctamente. Cuando un cristiano tiene sumisión, es un cristiano que ha aprendido a tener sangre del cordero sobre su vida. Cuando tú ves un cristiano humilde, y cuando hablamos de humilde no estamos hablando, quitémonos el concepto de que alguien humilde es alguien que viste ropas pobres, que trae la camisa toda vieja, que trae zapatos rotos. Ay, decimos: qué humilde es ese hombre. No, la humildad no tiene que ver nada con eso. Humildad tiene que ver con dependencia, que todos los días podamos decirle: Padre, sin ti yo no puedo hacer nada, sin ti, Padre, yo no podría continuar. Esa es humildad. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes? Porque son las características que tenía un cordero y que nosotros tenemos que tener. Si no aplicamos esta porción de la sangre de Jesucristo representada por un cordero, difícilmente podrá ser parte de la esposa de Cristo. O sea, una iglesia que no tiene la sangre que produce humildad, que produce obediencia y que produce sumisión, difícilmente será una iglesia que sea esposa de Cristo. Ahora, no importa si tú oras mucho, no importa si tú ayunas mucho, no importa si tú predicas mucho, si tú ganas muchas almas para Cristo, si no tienes estos elementos en tu vida, si no tienes la sangre del cordero sobre tu casa, sencillamente no vas a ser de la esposa de Cristo. Porque Apocalipsis decía que los que vencieron son los que tenían la sangre del cordero. Y Cantares dice que la novia que sube del desierto es una novia que salió de la guerra, pero que salió vencedora. Nosotros en esta temporada estamos en la época del desierto, espiritualmente hablando. ¿Cuántos saldremos del desierto? Y sobre todo la pregunta no es ¿cuántos saldremos del desierto? ¿Cómo saldrás del desierto? Porque hubo una generación que se quedó en el desierto. Pero nosotros tenemos que aprender cómo salimos del desierto. Es necesario pedir a Dios diariamente y que sea aplicada esa sangre en nuestra vida. Él es el cordero, y si yo voy a ser su esposa, yo no sé cuántos quieren ser la esposa de Cristo, yo anhelo eso. Entonces necesito diariamente pedirle al Señor: Señor, derrama tu sangre del cordero sobre mí. El cordero requerido en las ofrendas es, como te digo, el cordero que es un animal pequeño. Y quiero que entendamos esto: la sangre del cordero nos lleva a ser pequeños en el reino. Porque la mayoría buscamos, cuando no tenemos sangre del cordero, buscamos grandeza. Y seamos realistas, nuestra naturaleza humana busca la grandeza, busca sobresalir, busca llegar a ser reconocido. Y a veces lo hacemos tan espiritual, ¿no? Es que yo quiero ser alguien grande para Dios y a través de mi vida alcanzar mucha gente. Bueno, claro que sí, pero también hay una parte de ego en ti, ¿o no? La mayoría no hemos entendido esa parte. Y en algún momento todos queremos grandeza, pero no entendemos que el cordero es un animal pequeño. Y lo pequeño en la Biblia es algo que está exento de orgullo. Eso representa. Lo pequeño en la Biblia es algo que no tiene arrogancia, algo que no tiene jactancia y que no tiene vanagloria. Por eso le digo que una iglesia hoy en día
actualmente la iglesia de Cristo difícilmente ha aplicado sangre del Cordero a su vida. Porque vemos a cristianos arrogantes, cristianos jactanciosos, cristianos vanagloriosos, cristianos que no los dejan o que no dejan que alguien sea usado por Dios para procesarlo, porque inmediatamente brinca nuestro orgullo, brinca nuestro carácter, brinca nuestra manera absurda de responder. A veces somos groseros, yo lo he visto muchas veces en algunos de ustedes, a veces somos groseros al responder. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo, no estoy enojado. Quiero que entienda esto. Mi tarea como pastor es prepararlo a usted a ser novia de Cristo. Y yo he visto muchos de ustedes que todavía responde su vieja naturaleza. Y no me tuercen la boca, pero no hacen lo que deben hacer. Y no se trata solo de mí, se trata de muchas veces el asunto de que no hemos aprendido que si al hombre que vemos no le obedecemos, cuánto menos vamos a poder obedecer a un Dios que no vemos. No es Dios, yo a ti sí te obedezco. ¿Sabe? Necesitamos urgentemente en nuestra vida una sangre del Cordero que nos lleve a ser pequeños. Porque solo en el reino, fíjese bien, en el reino, el único que llega a ser grande es el que primero fue pequeño. Porque Jesucristo dice en Isaías, a través del profeta Isaías, dice Jehová: el pequeño vendrá a ser 1000. Entonces necesitamos esa sangre que nos lleva a ser pequeños. Ahora, no hablo, escuche bien, hermano, no hablo de ser gente ahí toda arrinconada, estar en los lugares no de prominencia, no, hablo de que si Dios te lleva a lo grande, que tú siempre aprendas que no es por ti, sino es por la gracia de Dios que ha estado sobre tu vida. Esa es la pequeñez que produce la sangre del Cordero. Por lo regular, hermano, la naturaleza humana manifiesta el síndrome de grandeza. Todos queremos ser grandes. Y aún los discípulos tuvieron ese problema. Entre ellos discutían quién era el más grande, ¿no? Si lo dijéramos a un lenguaje más actual, no es que estaban buscando quién era el más grande, sino quién era el consentido. Y seguro que Juan decía: yo soy, porque yo me acuesto, yo me recargo en su pecho. Y Pedro decía: sí, no, pero yo soy el que me manda a pescar para pagar los tributos. Y de seguro que Judas decía: no, yo soy el mero porque yo guardo la lana. Y Jesús los venía escuchando y no decía nada, porque ellos tenían el síndrome de grandeza. Para todo mundo queremos ser grandes. Todo mundo queremos estar cerca de alguien. ¿Pero para qué? Si tus objetivos son buenos, Dios te va a poder poner cerca de los grandes, para que seas siervo, para que aprendas. Pero si no quieres servir, no vas a poder estar cerca de los grandes. Ahora, déjame decirte algo: los grandes, ellos mismos ni siquiera se consideran grandes. Una verdadera persona grande no se considera grande. Yo he conocido en mi vida 3 o 4 personas grandes. Y sabe lo más maravilloso de todo, creo que por eso son grandes, porque ellos mismos no se sienten grandes, pero son grandes porque Dios los ha llevado y los ha elevado a un nivel de grandeza que solo la sangre del Cordero puede hacer. Pero la mayoría queremos la otra parte. Queremos el rugido del león, pero no queremos la sangre de Cordero. La sangre del Cordero proveerá en parte la humildad que tanto necesitamos los creyentes. Sea honesto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos humildad? ¿Cuántos de nosotros en algún punto todavía nos molesta que nos hagan algo? Por favor, recoge la silla. ¿A mí me dijiste? Sí, por favor. ¿Sabes tú quién soy yo? Sí, te pido que recojas la silla. ¿Sabes? ¿Sabes quién soy yo? Sí, recoge la silla. A veces no hemos entendido que la grandeza está en servir. Y hay una parte de nosotros que se niega
cuando no has aprendido esto, y déjame decirte algo más, no lo has aprendido porque no lo vas a aprender en una escuela, no lo vas a aprender en un instituto bíblico, no lo vas a aprender en un seminario. Gloria a Dios por todo eso. Yo compartía con alguien que en algún punto difiero de la educación en esta época, porque te llevan a engrandecerte. Y hablo de todo tipo de educación, la secular y aún la espiritual, la cristiana. Te llevan a ser grande. No, no, tú vas para algo grande, ¿eh? Y entonces por eso hoy en día los jovencitos se sienten muy sobrevaluados y salen de la escuela, salen de su carrera y buscan. Claro, no estoy hablando que los exploten, tampoco estoy consciente, o sea, no estoy apostando por eso, pero me refiero que hay jóvenes que salen de la escuela sintiéndose como que el mundo no los merece. Y en la iglesia es igual. Cristianos que salieron de la escuela bíblica ya sienten que ya se merecen la mejor iglesia y que ya se merecen que los demás. Mire, yo algo les he dicho a ustedes y los servidores saben. Yo vengo aquí, hago el aseo y no me avergüenza decirlo. Y estoy aquí y a veces hasta vengo en pijama y estoy haciendo y me tardo haciendo el aseo porque entiendo que no es venir a la cara, pues ya hazlo, total, ay, está limpio, no sé para qué tanto quieren limpiar, porque yo he entendido que mientras más servidor sea, mejor voy a poder honrar a Dios. Hay gente que ha dejado la humildad a un lado. No es que yo ya estoy en la escuela, ya no puedo hacer aseo, lo siento mucho, ponga otro. La grandeza siempre va a estar en el servicio. Hombres grandes que yo he conocido, uno de ellos, Señor, ya lo tiene en su presencia. Recuerdo que nos dijo a un grupo de pastores, nos dijo: hay algo que yo siempre guardo en el closet de mi casa. Dice, y es mi traje de indito. Decía, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciéndonos este hombre? Pues si él ni siquiera fue indito. Yo sabía, conocía su historia. Sí, yo siempre tengo en mi ropero ese traje de indito para recordar de dónde yo vengo. ¿Cuántas veces no hemos dejado que la sangre del Cordero se aplique a nuestra vida? Por eso le decía, esta sangre es una sangre humilde, pero esa sangre humilde es el camino para llevarte a la sangre exaltada. Porque el Cordero, y esto ya no me va a dar tiempo de explicarlo, porque es la única manera que tú vas a poder entrar en el proceso de convertirte en un león para la gloria de Dios. Porque siempre vas a encontrar al Cordero y al final al león. Porque el Cordero es humilde y el león es rugiente, es poderoso. Recuerde, y yo por eso me gusta mucho la figura del león. Hay dos elementos o dos figuras animales que a mí me encantan: el águila y el león. Y algunos dicen, es que el león representa al diablo. No, el león es primero Dios, porque dice la Biblia que él es el león de la tribu de Judá. Y del diablo dice que es como, anda como león, no que sea león, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que quédese en claro eso: Dios es el Cordero, es el león de la tribu de Judá. El diablo es como león, porque el diablo es imitador. Así que nuestro Dios es el león de la tribu de Judá, que ruge y que tiene la facultad de abrir los sellos. Apocalipsis dice, perdón, traigo la guarda, por eso te me traba la boca. No crea que tengo que volver a usarla. Se me va. No sienta que estoy hablando como Luis Miguel, ¿no? No crea que me puse de fresa, pero es por eso. Si de repente siento que algunas palabras no las digo bien, pero bueno, el león de la tribu de Judá es el único que fue digno de abrir los sellos. ¿No hasta lo cantamos? Eres digno de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado.
Vea, el proceso para poder abrir los secretos es a través de la inmolación. ¿Qué significa ser inmolado? Eso, que te aplasten, que te laceren, que te golpeen, que te den de latigazos. Pero es que a estas generaciones no les gusta eso. ¿A quién de ustedes les gustaría que lo laceraran? A nadie. Y luego hasta decir públicamente, hermano, pero por eso Jesús se hizo rico, se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Claro, pero tú tienes que pasar por el proceso también que Él pasó. No nos gusta. Por eso vemos una iglesia que no está empoderada con la sangre que lo hace vencedor. Esto es tan profundo. Esa sangre de cordero es la que va a producir que el león de Judá ruja en ti y a través de ti. Ya lo vimos. Esa sangre del cordero produce que el león ruja en ti. Apocalipsis 12:11. Y ellos, ¿quiénes? Los que se dejaron inmolar. ¿Quiénes? Los que se dejaron golpear. Los que dejaron que la sangre del cordero se aplicara a sus vidas. Ellos son los únicos que han vencido. Pero no es por ellos, es por la sangre del cordero. Hoy en día veo una iglesia que saldrá de la pandemia porque tiene la sangre del cordero. Y va a salir para testificar que fue la sangre la que lo llevó a una victoria. Quiero que incline su cabeza un momento. ¿Te gustaría que el león rugiera a través de ti? ¿Te gustaría poder descubrir los secretos que nadie ha podido descubrir? Porque solamente aquellos que han experimentado el quebranto, aquellos que se han dejado rociar por esa sangre del cordero que produce humildad en usted, que produce obediencia en usted, que produce sumisión en usted. Quiero que con esas tres cosas usted se pregunte: ¿qué tan humilde es usted? Pero ahora pregúntele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué tan humilde soy? ¿Qué tanta sangre del cordero tengo en mi vida? Espíritu Santo, ¿qué tan sumiso soy? ¿Sé cerrar la boca? ¿Sé guardar mis palabras? Señor, ¿qué tan obediente soy? ¿Obedezco solo lo que me conviene, Señor? ¿Obedezco solamente cuando el lugar es de preeminencia? ¿Obedezco solamente cuando me conviene? ¿O he aprendido a obedecer aún aunque la situación aparentemente no me convenga, aparentemente no me beneficie? Si tú consideras que te falta más obediencia, más sumisión, más humildad, empieza a pedírselo al Señor. Te hace falta sangre del cordero, y solo esa sangre te va a dar la victoria. Próximamente, en otra ocasión, hablaremos de los vencedores, aquellos que han vencido porque tienen sangre en su vida. Espíritu Santo, sé que estés esta noche aquí para ministrar nuestras vidas en un bautismo de humildad, un bautismo de obediencia y sumisión. Ven, bautízanos con tu sangre.
Ven, Señor, porque necesitamos esa sangre preciosa. Ven, Señor, esta tarde, esta noche, por favor. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que se salen de nuestro control, y a veces queremos levantar esa voz, pero recordemos que como cordero Él fue llevado al matadero, y delante de los que lo trasquilaban, dice la palabra que Él enmudeció y no abrió su boca. Hay cosas que no hemos entendido, pero que hemos levantado la voz. Si en algún punto tú te has quejado de lo que ha sucedido, necesitas sangre del cordero. Ven, Señor, esta tarde, ven esta noche y empieza a bautizar con sangre. No cualquier clase de sangre, sino la sangre preciosa del cordero sobre nosotros. Sangre que produce humildad, sangre que produce obediencia. Obediencia, pero no cualquier clase de obediencia. Obediencia hasta la muerte. Y aun si la muerte tiene que ser muerte de cruz, porque un día te vas a levantar. Porque esa sangre, así como hay una sangre que te llama, y esa sangre te llamó y te atrajo a Él, esta sangre te conduce. Dile: Señor, condúceme con esa sangre. Llévame al cordero, llévame al cordero. Ese cordero que un día se convierte en león. Ese cordero que es dependiente, pero que sabe que tarde o temprano vendrá su exaltación. Yo quiero esa sangre sobre mi vida. Espíritu Santo, por favor, empieza a fluir sobre cada uno de nosotros. Si tú necesitas esa sangre, levanta tus manos y empieza a decirle: Señor, yo necesito esa sangre. Y pídele esta noche una revelación de esa sangre del cordero. Tal vez en algún punto tú has sido explosivo, te has enojado, te has molestado, no has obedecido. Dile: yo necesito esa sangre, Señor. Todavía hay partes en mí. Mi vieja naturaleza todavía se levanta cada mañana a querer pelear, a querer discutir. Pero esta mañana, Señor, yo he podido ver cómo tu sangre sigue hablándome. Y si quieres seguir conduciéndome, dile ahora con tus manos en alto: condúceme, Señor, condúceme, condúceme. Toma mi mano y llévame al lugar correcto. Llévame a la revelación de tu sangre del cordero. Ven, Espíritu, ven, dame esa humildad. Dame esa pequeñez, Señor, que solamente me va a llevar a la grandeza. Oh, Espíritu Santo, porque yo quiero ser grande en el reino, pero es a través de la pequeñez que la sangre del cordero produce en mí. Vamos, díselo. Este es tu tiempo con Él. Es tu tiempo con Él. Tú hablas con Él, tú se lo pides a Él. Y la sangre del cordero te empieza a conducir. Y la sangre del cordero te empieza a llevar. Y tarde o temprano, no te sorprendas cuando el león de Judá ruja a través de ti con la autoridad que solamente la sangre del cordero puede dar. Padre, gracias, porque sé que pronto tu rugido surgirá en nosotros. Estoy seguro que muy pronto escucharemos al león rugiendo a través de nosotros, levantándose en medio de la incertidumbre, declarando que este territorio le pertenece al Señor. Padre, el león de Judá va a rugir a través de tus siervos, que son humildes, que son dependientes, Señor, que son obedientes a ti, Señor. Yo sé que aquí se oirán rugidos de león. Tu espíritu rugirá en esta generación a través de los jóvenes. Jóvenes que ahora sabrán que el mayor deleite es poder servir al Señor.
que no hay mayor deleite, que no hay mayor gloria que poder estar dependiendo de Él y ser usados por Él. Y lo demás vendrá porque Él lo ha prometido. Bendice esta generación, Señor. Bendice estas generaciones. Ponte de pie esta noche. Vamos a declarar la sangre preciosa del Cordero sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa preciosa sangre. Vamos, levanta tus manos. Empieza a declarar que hay poder, un poder que el mundo no entiende. Que fluyó por amor. Sí, Señor. Gracias por tu sangre. Hay poder en la sangre que Él derramó. Vamos una vez más. Y hay poder en la sangre preciosa del Cordero. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Vamos a decir: preciosa sangre. Preciosa sangre que se derramó. Preciosa sangre. Preciosa sangre fluyó por amor. Él fue quebrantado como cordero. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Levanta tu voz y empieza a declarar ese nombre humilde, el nombre humilde de Jesús. Oh Jesús, tu sangre humilde sobre nosotros, que nos exalta. Hay poder en la sangre, sangre poderosa que fluyó por amor, sangre gloriosa. Hay poder en la sangre que Él derramó. Levanta tu voz y dígalo esta noche. Ahí donde está usted, confiéselo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Fluyó por amor. Sí, Señor, tu sangre. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor, por esa sangre que cubre multitud de pecados. Esa sangre que nos conduce, esa sangre que nos posiciona. No solamente la sangre que aleja a nuestros enemigos, Señor, sino la sangre que nos da autoridad, la sangre que nos lleva al Padre, la sangre que nos da, Padre, esa grandeza que solamente tú sabes dar, Señor. Tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Gracias por esa sangre. Tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, transformado por su gracia, transformado con esa sangre del Cordero que te lleva a ser pequeño, pero que después te engrandece para su gloria. Una iglesia que hoy puede ser pequeña, pero que en el reino de los cielos es grande, porque se deja usar, se deja obedecer, que su espíritu obedezca al espíritu del Padre. Una iglesia que se somete a la voluntad de Él,
que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Levanta tus manos y dilo la última vez con toda convicción. Si estás en casa también confiesa. Hay poder en la sangre. Pide que esa sangre te sea revelada. que fluyó Sangre del por Cordero amor. que nos lleva a la exaltación y que nos hace Hay poder vencedores, en la y que el dragón es sometido a que tus pies, Señor. derramó. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Y te pedimos que cada día sigamos conociendo más sobre el poder de tu sangre. Que cada día, Señor, podamos ir de gloria en gloria hasta que nos parezcamos más a ti, Señor. Y que esa sangre del Cordero se ponga cada mañana sobre nosotros, para que podamos mantenernos siempre humildes, sumisos y obedientes delante de ti, para que en el tiempo señalado el león de Judá ruja por medio de nosotros. Gracias, Señor, por los secretos que nos revelas, porque el Cordero es digno de abrir los sellos. Gracias por aquella gente obediente, sumisa y humilde, Señor, que puede descubrir tus secretos. Queremos ser esa iglesia que descubre tus secretos, Señor, que entra a tus cámaras porque vive en humildad y dependencia. Gracias por este tiempo. Bendecimos a cada persona que está en casa, Señor. Declaramos tu palabra sobre ellos y confiamos que estos días que el mundo está celebrando tu sacrificio, nosotros estamos no solo recordándolo, sino siendo empoderados por ese sacrificio y apropiándonos verdaderamente de ese sacrificio tan poderoso que se dio en la cruz del Calvario, pero sobre todo el poder de la sangre de Cristo derramada en ese madero. Gracias, Señor, por cada persona que escuche este mensaje y que será bendecida y bendecido en tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. La sangre sigue siendo poderosa, y cuando usted sienta que alguna parte de usted está siendo arrogante, está siendo desobediente, está siendo falto de humildad, diga: Señor, derrama tu sangre del Cordero sobre mí. Y de esa manera el Señor va a producir en usted un peso de gloria grande, para que un día no muy lejano el león de Judá ruja sobre usted, y entonces Él pueda marcar su territorio en este tiempo a través de usted, porque usted ha pasado por el proceso de quebrantamiento. Mañana tenemos reunión a la 1 de la tarde. Todavía hay algunos lugares. Si usted necesita venir, apresúrese a solicitarnos los lugares. Mañana estaremos a la 1 en punto arrancando, así que trate de llegar a tiempo para aprovechar el tiempo bien. Y el día domingo tendremos 2 reuniones donde estaremos participando de la comunión, o más conocido para muchos como la Santa Cena. Entonces en la reunión de las 9 tendremos comunión, y en la reunión de las 12 también. Así que no importa si viene a las 9 o a las 12, de todas formas usted va a recibir la comunión. Solamente también aparte su lugar, apresúrese para elegir ya bueno, más bien ya no es tanto que elija usted, ya hay algunos lugares solamente disponibles en algunas reuniones. Así que por favor apresúrese para que podamos cerrar esta semana llena de bendición. Amén. Dios les bendiga y nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Dios con ustedes.